Muy buenas, parece que el nivel de tensión alrededor del uso de los activos rusos congelados por parte de Europa es el nivel de máxima tensión ahora mismo geopolítica a nivel internacional. La fotografía es de recuperación del mercado, por un lado, en lo puramente económico, en lo bursátil, en Wall Street, donde el mercado está poniendo encima de la mesa el movimiento de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal después de los datos de empleo malos de la jornada de ayer conocidos, datos privados que anticipan que va a haber un movimiento de bajada de tipos de interés fuerte. Enseguida lo tratamos, pero la fotografía principal en esta jornada está alrededor de cómo empieza a ponerse encima de la mesa la posibilidad de un choque Rusia-Europa, anticipado durante la semana por Putin. Si Europa quiere, habrá un movimiento que no sea una guerra quirúrgica, decía Putin, como la de Ucrania, sino que será una guerra en toda regla. Ojo, porque la fotografía se complica y mucho a estas horas, una vez que Medvedev estaría ya amenazando a Europa sobre que si utiliza los activos rusos congelados, Rusia lo entenderá como una declaración de guerra. Dice Medvedev, el jefe del Security Council, ¿no?, de ruso, como el uso de los activos rusos congelados para dárselo a Ucrania como un préstamo sería clasificado dentro del derecho internacional como una especie o un caso especial, dice, de casus belli, o una acción que justificaría el inicio de una guerra entre Rusia y Europa. Ojo, porque Rusia vería que Europa es quien ha iniciado la guerra con el movimiento de los activos rusos congelados, apoyándose en la legislación internacional, como Medvedev ya está apuntando. Dice que el no retorno de esos fondos se produciría o llevaría a un juicio internacional, en una corte internacional, pero las reparaciones de los daños enemigos causados por el dinero entregado por Europa a Ucrania permitirían a Rusia, dice, poner encima de la mesa la fotografía de un casus belli. Dice que la comunidad internacional entiende así, para el inicio de una acción bélica. Lo clasifica, sus palabras son clasificados esas entregas, esas decisiones, bajo la ley internacional como un caso, un tipo especial de casus belli, o como una acción que justificaría el inicio de la guerra entre Rusia y Europa. Ojo a la fotografía que empieza a plantearse por los activos rusos congelados. Bruselas, Bélgica, es decir, no la Comisión Europea, sino Bélgica como país, está diciendo que no está para nada de acuerdo con el movimiento que la Comisión Europea, que von der Leyen ayer empezaba a plantear, de saltarse el veto de una parte de los países y tener superpoderes para tomar la decisión de utilizar esos activos rusos congelados. En principio unos 90.000 millones, no la totalidad de los activos rusos. Como ven, Rusia ya amenaza con ir a juicio internacional. Tendrían que ser los contribuyentes belgas los que, con el apoyo del resto de países europeos que lo consideren, pagaran en el caso de perder ese juicio, algo que a Bélgica no le gusta para nada y considera que no debería la Comisión Europea hacer lo que está planteando con esos superpoderes que dice tener para utilizar los activos rusos congelados. Pero como ven, el lío es descomunal. El lío es descomunal a la hora de intentar entender hasta qué punto no está cayendo Europa en su propia trampa, a la hora de intentar entender que puede usar lo que la comunidad internacional no considera que pueda utilizar, y cómo le puede dar el argumento a Rusia para que Rusia diga, en ese caso, que es Europa quien ha iniciado una guerra, y ahí sí atacar a Europa. Ojo a lo que estamos hablando, porque la profundidad, la peligrosidad y la cuestión de fondo alrededor de lo que está planteando Europa con esos superpoderes de la Comisión, que pueden tener además un rechazo enorme por parte de los distintos países, con el auge sobre todo de las fuerzas de la derecha, los Le Pen, los Orbán, los incluso Meloni, los Abascal,
el movimiento alrededor de una Europa que, los AfD, que vendría a decir la extralimitación de una comisión que podría generar además la percepción de que hay una voluntad de un super Brexit en el conjunto europeo. Son consecuencias muy a largo plazo, las últimas que les estoy diciendo, pero estarían encima de la mesa desde el inicio. De tal manera que la preocupación es enorme después de escuchar a Medvedev hace unos minutos en la que pone encima de la mesa que esta puede ser la chispa que termine por generar el conflicto de manera directa entre Europa y Rusia, con Rusia diciendo que tiene argumentos, que tiene un casus belli para poder iniciar el movimiento bélico contra Europa por sentirse Rusia que ha sido atacada. Fíjense todo lo que está poniendo encima de la mesa Rusia en estas últimas horas, después de haber conocido ayer el movimiento de Europa, de von der Leyen, de esos famosos ya superpoderes, para utilizar los activos rusos congelados para darle ese dinero a Ucrania, para que Ucrania lo utilice en el entorno bélico, para que Ucrania lo utilice en la guerra contra Rusia, o de Rusia contra Ucrania, la guerra de Ucrania. Por lo que, ojo a la fotografía, el clima de tensión a estas horas es altísimo. Las palabras de Medvedev están haciendo en toda Europa un eco, o están teniendo un eco enorme a la hora de intentar entender hasta qué punto esta no es la trampa en la que podría caer la propia Europa dentro del cúmulo de nuevas decisiones y que podría dejar a Europa en una posición muy complicada, que puede opinar Donald Trump en este entorno, por ejemplo, sobre que este pueda ser un casus belli. Vamos a verlo durante los próximos días, si no hoy, cómo Donald Trump va a tener que contestar a toda esa imagen alrededor de qué puede suceder si Rusia considera, siempre que Europa utilice los superpoderes de von der Leyen, ¿no?, de la Comisión Europea, para tomar los activos rusos congelados y dárselos a Ucrania, aparte de Bélgica y del lío que hay con Bélgica. Ojo, porque todo esto nos llega en un entorno que no es menor, en un entorno en el que el servicio militar europeo ha vuelto, en un momento en el que Alemania dice que va a dar a los voluntarios que se apunten, bueno, primero habrá un registro donde se tienen que apuntar todos y pasar una especie de control físico, ¿no?, para ver en qué situación, físico y mental, y psíquico, para ver en qué situación están los ciudadanos mayores de 18 años en Alemania, y a partir de haber pasado el control, ya tienen un primer registro de toda la población, un registro ya lo tienen, un registro con las condiciones físicas en las que están para el caso de que haya algún problema o haya una situación de guerra, ¿vale? Primer punto, Alemania, pero también Francia, pero también países nórdicos, pero también Meloni empieza a plantearlo. ¿Qué es lo que pone encima de la mesa? ¿Qué es lo que está poniendo encima de la mesa Alemania? Incluso los que, después de haber pasado ese registro, ese control, a partir de ahí, lo que plantea Alemania es el pago por un servicio militar voluntario. Piensen, ¿quiénes tienen ahora mismo servicio militar en Europa? Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Letonia, Suecia y Noruega, que no es Unión Europea, pero que sí es OTAN. Nunca lo abolieron estos países, ¿no? También tienen servicio militar Austria, Grecia, Chipre y Suiza, que ni Unión Europea ni la OTAN, pero por tenerlo en el punto de mira. ¿A qué están llamando? ¿Están haciendo una llamada a filas? No. Están haciendo una llamada a un servicio militar voluntario. Países que están recuperándolo. Croacia, obligatorio. Vuelve tras abolirlo en 2008. Bélgica, voluntario. Carta a 150.000 jóvenes de 17 años, sueldo de 2.000 euros al mes desde 2026 a los que se apunten. Alemania, voluntario, proyecto de ley aprobado, sueldo inicial 2.600 euros brutos por un reclutamiento incentivado. Piensen que es voluntario, ¿eh? Te pagan 2.600 euros en Alemania siempre que te apuntes de manera voluntaria a ese servicio militar. Francia, voluntario remunerado, objetivo 10.000 jóvenes al año desde el verano del año que viene, 2026. Y ojo, para hombres y para mujeres. Bélgica lo abolió en el 95, Francia en el 2001, Alemania en el 2011. Países que no quieren ni tan siquiera recuperarlo: España, Bulgaria, Eslovaquia,
Eslovenia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía o República Checa. Ojo, va a ser el servicio militar, la mili, obligatoria para mujeres en Suecia, ya lo es desde 2017, en Dinamarca ya lo es desde 2024. En la mayoría del norte de Europa es voluntario, con esas excepciones. Por lo que vuelve además ese entorno o esas palabras de Medvedev en un entorno de Europa que opina, que piensa que en este escenario estamos en otra época. El mundo ha cambiado. Y fíjense porque el mundo ha cambiado tanto en estos 3 años y ha acelerado el cambio en los últimos años que hoy cuando Macron ha ido a ver a Xi Jinping, Macron le ha advertido a Xi Jinping del riesgo de desintegración del orden mundial. Los dos líderes han destacado la importancia de la multilateralidad para la resolución de conflictos en medio de las tensiones, crecientes tensiones, por ejemplo, comerciales entre Europa y China. Pero ya les digo, la frase fundamental es cómo Macron ha advertido del riesgo de la desintegración del orden internacional tal como lo conocíamos. Es decir, finiquitar ya el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Ha dicho Macron: nos enfrentamos al riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo la paz al mundo durante décadas. En este contexto, el diálogo entre China y Francia, dice, es más esencial que nunca. Tenemos muchas maneras de converger, a veces tenemos desacuerdos, pero tenemos la responsabilidad de saber cómo superarlos para un multilateralismo eficaz en el que creemos. Ha dicho, China está dispuesta, le ha dicho Xi a Macron, a trabajar con Francia para actuar siempre desde los intereses fundamentales de los dos pueblos y los intereses a largo plazo de la comunidad internacional y eliminar todo tipo, dice, de interferencia. Macron ha dicho que es momento de pasar, es hora de una nueva página, pero ojo a la fotografía, ha dicho también, si continuamos como hasta ahora llegaremos a una crisis, advirtiendo de la guerra comercial, ¿no? Pero ojo a las palabras, Macron ha advertido hoy con Xi Jinping del riesgo de la desintegración del orden mundial tal y como lo conocemos. Y solo un detalle más, Merz, dice Bloomberg, Merz está en peligro con la advertencia empresarial. Dice que los empresarios le están diciendo que Alemania está en caída libre. Dice que la alianza de Merz con los socialdemócratas enfrentaría ahora mismo una crisis existencial que podría provocar su desaparición, la de la coalición, la de la gran coalición, después de solo 7 meses en el cargo. ¿Por qué? Un grupo de 18 diputados jóvenes de la CDU se ha rebelado contra un proyecto de ley sobre pensiones que quiere ser sometido a votación final en el Bundestag, lo que podría causar un daño irreparable a la capacidad de gobierno de aprobar leyes. Porque la posible desaparición de la coalición conduciría a Alemania a unas nuevas elecciones en 2026, con AfD, Alternativa por Alemania, actualmente en el primer lugar en algunas encuestas, impulsado sobre todo por la ansiedad que tiene la población alemana por ver el estancamiento de la economía. Como les digo, el último desafío es ese proyecto, ese grupo de 18 legisladores jóvenes de la CDU que se ha rebelado contra el proyecto de ley de pensiones que se va a votar mañana, viernes, en el Bundestag. El bloque CDU, CSU de Merz y la SPD tienen 328 escaños de los 630, lo que les da una mayoría de 12. Aquí hay 18 jóvenes, Si fracasa la coalición, sería para Merz la posibilidad de que haya una investidura que continuara al fallido de mayo, ¿no? Sobre todo con el fallido nombramiento de un juez del Tribunal Constitucional que tuvo en junio. Si fallara la votación, habría una falta de autoridad del ministro de Hacienda sobre su propio grupo parlamentario y podría darle o hacerle o infligirle un daño irreparable a Alemania, que podría ir a unas elecciones por una caída del gobierno, por una separación de la gran coalición. Como les digo, el tema de los 18, ¿no? De los 18 diputados jóvenes de la derecha en Alemania hace que, por ejemplo, los empresarios hayan lanzado ya un comunicado diciendo que la economía está en caída libre y que el gobierno no estaría respondiendo con la suficiente decisión. Y están diciendo esos empresarios como cada mes, sin reformas estructurales que sean efectivas,
está costando cada vez más empleos, más prosperidad y limitando enormemente el margen de acción del futuro o del Estado en el futuro, de Alemania en el futuro. Ojo porque la posición, ¿no? Por parte de este grupo podría dejar a Alemania en una posición todavía más complicado, todavía más difícil si mañana se perdiera por parte de Merz perdiera mañana, y el apunte que está haciendo Bloomberg iría un poco enfocado en que los riesgos de que pueda perderse son enormes, podrían provocar una situación muy complicada. El mercado se recupera, Wall Street se va recuperando, pero la fotografía que nos va dando Wall Street en ese entorno va marcándonos el camino alrededor de cómo, sin ningún lugar a dudas, el movimiento no viene por la eliminación de las dudas que había, sino que viene de una manera muy clara alrededor de la fotografía que nos va dejando el movimiento de bajada de tipos de interés. Primero, es verdad que hay bonistas que se han reunido con el Tesoro y que han apuntado que el nombramiento de Hassett podría no ser el adecuado para la Reserva Federal, pero el mercado estima que el movimiento, o los datos mejor, de ayer, de datos privados de empleo, causan una sensación de riesgo, de peligro importante alrededor del conjunto de la economía estadounidense, por lo débiles que han sido los datos de empleo privado. Y por tanto, que la Fed no va a tener ninguna opción diferente a un movimiento de bajada agresivo de tipos de interés, no solo en esta reunión, sino en la continuidad de las siguientes reuniones de la Reserva Federal. Mercado aún así más tranquilo, parece que la importancia, ¿no?, del movimiento de bajada de tipos de interés está impulsando el ánimo del inversor para un mini rally de Navidad, pero hay una fecha clave marcada en el calendario, 19 de diciembre, cuando Japón anuncia, el Banco de Japón, si finalmente sube tipos de interés. Y si sube tipos de interés, ¿qué hace con la repatriación los inversores del dinero que está ahora mismo, por ejemplo, en bonos de Estados Unidos o de Italia o de España? En este entorno, si lo repatria otra vez hacia Japón. Buen día, buen negocio.